Listo, ya estamos al aire. Muy buenas noches. Yo soy Mariana Padilla y feliz estoy de tener en esta noche una invitada de lujo. Cesarina Quintana es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en maestría de agroexportación y hoy en día está en el SWA como coordinadora. Yo la conocí hace unos años, creo que 2 años más o menos, y está todavía trabajando, o está todavía trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es Regional Coordinator for Latin America and Caribe de la SWA, la Sanitation and Water for All Organization, experta en este tema del agua. Y antes de que entres, Cesarina, quiero decir de manera personal por qué me parece fundamental y tan importante que estés con nosotros, porque aunque todo el tiempo nos dicen que hay que cuidar el agua, y este es un tema que sabemos desde que somos niños, yo creo, y hay campañas de los gobiernos para este objetivo, a mí de manera personal conversar contigo me abrió un panorama completamente distinto de cuál es la situación del agua a nivel mundial. Y la semana pasada este tema se vuelve noticia, aunque hubiera esperado que fuera una noticia más grande, porque el agua empieza a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street. Así es que bienvenida, Cesarina Quintana. Gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Mariana, y buenas noches a todos los asistentes a esta conversación. Pues para mí es un honor y nuevamente reencontrarte, Mariana, y la forma como nos conocemos de manera tan casual, pero a veces dice que no existen casualidades, sino que efectivamente fue un placer. Yo estuve invitada para una conferencia grande que había de Smart Cities que se hizo justamente en Puebla, en México, y me tocó hablar sobre el agua y saneamiento rural, ¿no? En esa oportunidad. Pero al margen, así es, pero al margen de ello, yo diría que el agua, bueno, es universal, ¿no? Es un elemento que puede parecer tan, tal vez tan invisible para muchos que tenemos cubiertas las necesidades básicas y tenemos un poco más, pero no para aquel que tiene que cargar o ir a recoger agua de un camión cisterna en los grandes asentamientos periurbanos, o las poblaciones que tienen que desplazarse mucho para poder cargar el agua de otros puntos y llevarlas a sus domicilios, ¿no? Esto parece a veces que fuera en otro continente del mundo, pero esto sucede en América Latina. Y quizá para llamar un poco la atención en este sentido, yo quisiera comentarles que son más de 200.000 comunidades en América Latina que gestionan los servicios de agua y saneamiento de más de 30 millones de personas. Wow. A nivel del campo rural, ¿no? Y en realidad, si nosotros fuéramos a través de las cifras, digamos, sobre el cierre de las brechas en agua y saneamiento, que es decir, aquellas poblaciones que aún no cuentan con servicios de calidad, las cifras son mucho más grandes, ¿no? Ahora, yo quisiera traer el tema en el contexto actual del COVID, ¿no? Ya ahora todos estamos en el tema del COVID y escuchamos las noticias, todos los medios de difusión resaltan la importancia de la salud, de los protocolos sanitarios. El agua y el saneamiento están íntimamente ligados. Y obviamente eso tiene un impacto a nivel de la salud, ¿no? De las personas. Sin embargo, poco escuchamos de que para evitar más casos de problemas de salud, si las ganancias fueran inversión, no solamente en nuevos equipos de infraestructura, sino en las capacidades institucionales, en los modelos de gestión, en soluciones tecnológicas, en una población mucho más concientizada, podríamos ahorrar mucho dinero en problemas de salud.
¿no? Por ejemplo, en el tema del lavado de manos, que tanto nos han hablado y que nos han recordado, pero se quedó en el lavado de manos, pero no se habla de los otros usos que después tiene esta agua, ¿no? Tan necesaria y que, como comenzábamos hasta hace un momento con Mariana, este virus ha venido para quedarse y por lo tanto, o tal vez, no quiero ser pesimista, pero podrían estar otros asociados en el futuro y eso llama la atención a un recurso tan importante, no solamente para los temas de salud, sino también para los temas económicos, de productividad de un país, ¿no? Y aquí estamos hablando de los diversos usos que tiene el agua para la salud de las personas, para la vida, pero sobre todo también para el uso industrial, para el uso productivo, para el comercial, para el agrícola, etcétera, 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 ¿no? Ahora, el agua siempre es un tema muy polémico, ¿no? Pero más que el agua es el servicio que tenemos de esa agua, ¿no? Muchos se dicen en nuestras culturas latinoamericanas, de nuestros ancestros, que el agua ha estado muy vinculado a todo un rito y toda una cosmovisión, digamos, cultural, religiosa, y obviamente cuando no teníamos toda esta modernidad que tenemos era mucho más visible y por lo tanto más consciente que sin el agua no había el campo, sin el agua no había la vida, ¿no? Y que tenían que desplazarse también para poder contar con ella. Entonces, esa dimensión se ha ido perdiendo conforme el mundo ha ido avanzando a nivel de su modernidad y porque ya damos digamos, por hecho que todas las viviendas deben tener servicios de agua y saneamiento, ¿no? Y te voy a interrumpir un momentito. Fíjate que para mí fue un shock cuando tú me mencionaste, y repito, o sea, por eso es que me parece súper importante, digo, además de que eres una autoridad mundial en temas de agua, ¿no? No es que porque me caes bien, además de que me caes bien, pero eres una autoridad a nivel mundial, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo te pregunta a ti, tienes un espacio prácticamente en todas las conversaciones que hay en el mundo con respecto al agua, ¿no? Eres una autoridad en el mundo, pero para mí de manera personal, recuerdo una frase perfectamente que me dijiste, no nos importa el agua o no le damos la importancia o el valor al agua, que es un poco lo que comentas ahorita, porque es una llave y sale. Si tú abres una llave y sale, tú crees que eso es normal, pero para millones de personas en el mundo eso no es normal, eso no es posible siquiera, no es su día a día. Y lo que no hemos tomado conciencia es que creemos que un día vamos a abrir el agua, vamos a abrir la llave y no va a haber agua, pero creemos que ese día está muy, muy lejano, pero en realidad es mucho más cercano de lo que pensamos. Y me dabas algunos datos, algunas cifras de qué tan pronto puede estar ese día si no tomamos conciencia, ¿no? Ese día en el que ya no sea lo normal, como para muchas millones de personas en el mundo, que no es normal abrir una llave y que salga agua, lo que para nosotros es de todos los días. Me gustaría un poco que nos compartieras algo de esas estadísticas, de qué tan cerca estamos de ese día, que todavía, todavía tenemos que extender esta normalidad, digamos, de que haya agua en todos los hogares, pero no nada más estamos lejos de llegar a eso, sino estamos cerca de que donde sí hay, no haya. Sí. Bueno, en este momento no cuento con las cifras, pero sí te voy a poner un ejemplo. Bueno, yo vivo en Lima, soy peruana, y Lima es segunda ciudad más desértica, ¿no? Y entonces, esas escaseces ya las vivimos. Bueno, por suerte, buena parte de distritos de Lima contamos con agua potable las 24 horas. Sin embargo, en época de verano se comienza a racionalizar, ¿no? Y están estas inversiones que se han comenzado en el tema de la desalinización del agua de mar, que como conversábamos hace un momento, no es que tenemos que esperar hasta el 2050, sino que esto ya se viene dando, ¿no? Y entonces encontramos que las soluciones alternativas
no son muchas y son carísimas, a pesar de que hay mucha tecnología alrededor de ello, ¿no? Pero no pasa solamente por encontrar esas nuevas fuentes, sino también por la sensibilización que hay que tener a nivel de la ciudadanía, del país, a nivel nacional, a nivel de la región, a nivel global, y por eso, por ejemplo, Sanitation Water for All hace este tipo de diálogo político y de incidencia en autoridades, y también de los diferentes grupos de interés que tienen que ver con el agua y saneamiento, como organizaciones de sociedad civil, donde están organizaciones pobladores, etcétera, cooperación internacional, la academia, porque el agua es convocante como servicio, pero también de todos estos usos y sobre todo en el valor que tiene el servicio del agua. No es que vamos a esperar hasta 2050, y esto está muy ligado al cambio climático, ¿no? A los desastres naturales que también se provoca de ello. ¿Qué es lo primero que sucede en un desastre natural? Y estoy hablando específicamente de lo que acaba de ocurrir en Centroamérica, ¿no? Con Nicaragua, con Honduras. ¿Qué es lo primero que se afecta a nivel digamos, de todos estos huracanes que se han dado, lamentablemente? Se afectan los sistemas de agua, ¿no? El agua y el saneamiento, donde allí tenemos dos aspectos muy ligados, que muchas veces se habla de agua, pero no también del saneamiento, porque entonces cuando uno comienza a tomar la foto del agua, ve que es algo mucho más complejo, mucho más convocante, ¿no? Que nos lleva dentro de este mundo que tenemos actualmente tan moderno y tan exigente a nivel de su crecimiento y desarrollo para un buen ejercicio de derechos, en pensar en que no solamente la escasez, sino el reuso de aguas, que es el tratamiento de las aguas residuales, por ejemplo, que Sí, también, que dicho sea de paso, Latinoamérica tiene una gran deuda allí. que también es un tema de salud, es que es un tema básico. Hoy que estamos hablando, hace rato que comentabas el tema de COVID, sí, el tema de COVID tiene que ver con higiene, que está relacionado con el agua. Tiene que ver con desechos, que está relacionado con el agua y con el saneamiento, ¿ok? Y el tema de salud está relacionado con el agua, porque el alimento está relacionado con el agua, porque no es posible la agricultura sin el agua, porque no es posible la salud sin el agua. O sea, en realidad creo que es un tema, y ahorita lo mencionabas, que nos debería importar a todos, a la academia, a los gobiernos, a los ciudadanos, a los empresarios. Y creo, y ahorita vamos a desviarnos un poco, pero tiene que ver con lo mismo, creo que aquí es donde entra la importancia. Quiero saber cuál es tu punto de vista. Yo voy a dar mi punto de vista desde el aspecto financiero, que es lo que sí domino, y quiero escuchar tu punto de vista desde el aspecto de la conservación y de esta evangelización que todavía les toca a ustedes hacer para que todos nos interesemos en el tema. ¿Qué piensas tú sobre esto que empieza a cotizar el agua en el mercado de futuros, en la bolsa de valores? Número uno, ¿qué piensas? Y número dos, ¿crees que el impacto es positivo? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? A ver, dame todo lo que me puedas decir con respecto, desde el punto de vista de conservación, ¿no? De nuestro líquido vital, y ya yo me aventaré desde el punto de vista financiero. Bueno, a ver, eh, creo que ha sido hace 2 semanas, ¿no? Este artículo que se habla que comienza a cotizar en bolsa el agua. Bueno, definitivamente es un recurso natural, como también lo puede ser el oro, como lo puede ser la plata, el cobre. Pero aquí hay que establecer una diferencia, ¿no? El oro, la plata, el cobre, finalmente, bueno, si el modelo no quiere seguir explotando estos recursos, bueno, se quedan allí. Pero ningún modelo puede obviar el agua. Si no, no hay vida, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una primera diferencia. Sin embargo, tengo que reconocer que hubiera esperado una mayor discusión a partir de este titular. Ahora, esto es en un contexto determinado de economías mucho más desarrolladas, pero que sin embargo, yo creo que hay un valor económico intrínseco detrás del agua, ¿no? O
o sea, por un lado tiene ese lado social del ejercicio de un derecho, y lo dicen la gran mayoría de nuestros países de América Latina, han asumido en sus constituciones el derecho humano al agua potable y saneamiento, pero de ahí a la implementación y hacerlo real hay todavía, wow, un gran desafío social, político, ¿no? Pero no podemos olvidar que tampoco el agua llega gratis a las viviendas. El agua no llega gratis a una empresa, ¿no? Y por lo tanto, la prestación de los diferentes tipos de servicios necesitan relevarse como tales, sin, digamos, desconocer que tiene que haber un equilibrio en ese uso y que todo el mundo tiene derecho. Las personas tienen derechos. Por eso SWA habla justamente de no dejar a nadie atrás. Está bien, no hay que dejar a nadie atrás porque todo el mundo tiene el acceso, o perdón, el derecho a ese acceso, pero también hay que reconocer que es un recurso, es el mismo recurso el que llega también y se necesita para una actividad económica, productiva, comercial. Y por lo tanto, esa mirada, digamos, como un recurso económico financiero, que como más yo diría, tendría que ser tomado para no entrar en contradicción en el tema del servicio de ese recurso, ¿no? Okay. Porque lo que cuesta es el servicio, que llegue a las viviendas, que llegue a la empresa, que llegue a los diferentes, a los servicios, restaurantes, de toda la economía, ¿no? Pero eso tiene un valor. Y eso es lo que a veces se trastoca cuando se dice es un derecho, pero también hay deberes. Y esos deberes es poner el valor. Yo creo que las actuales, digamos, programas y reformas que existen en la región y en el mundo apuntan también a reforzar ese hilo rojo de decir que efectivamente hay que valorar el servicio que recibimos del agua. Y quizás es una dimensión no lo suficientemente todavía discutida desde ese punto de vista económico-financiero. Sería interesante, no lo sé, bueno, yo soy economista, pero hace tiempo que no me he ido por el lado de la investigación, pero me gustaría conocer de aquellos digamos, investigadores que se han dedicado a este uso del valor del agua, cómo dentro de un modelo de la parte económica o financiera se incorpora esta dimensión, digamos, cuál es ese punto de quiebre de esta dimensión del derecho. Tiene las dos entradas. Necesitamos como derecho, pero también lo necesitamos dentro de la economía. Y Creo porque es un que escaso, es un ¿no? punto muy importante. Es un derecho, ok. Y en realidad, eh, alguien tiene que pagar por ese derecho. Y ahí es Exactamente. donde a mí me parece muy interesante este tema de que haya entrado en la bolsa de valores. Y voy a dar mi opinión personal desde el punto de vista financiero, ¿ok? Y quizá no es tan adecuada para el punto de vista ecológico, pero creo que sí lo es también, el tema del cambio climático, porque ahorita que decías, bueno, pues sí, cuando cotiza en la bolsa y cuando se vuelve un commodity que tiene un valor en el mercado de futuros, como el oro, como la plata, como el cobre, bronce, etcétera, entonces la gente va a empezar a voltear a la importancia del recurso, ¿ok? Que creo yo que perdimos esa perspectiva justamente en estos lugares donde abrimos la llave y sale agua. Entonces creemos que el valor es, además, lo que nos cobran, que lo que nos cobran es mínimo, es simbólico, no es nada, sobre todo en nuestros países, en los países de Latinoamérica. Como tenemos más recursos naturales que muchas partes del mundo, y la organización de nuestros gobiernos son de mucho apoyo a la ciudadanía, bueno, el costo que nosotros pagamos por el agua es nada, en realidad es muy bajo comparado con lo que realmente vale el tener ese líquido al abrir la llave. Entonces, para mí es positivo que cotice en la bolsa de valores, porque entonces quienes no lo volteaban a ver van a empezar a voltearlo a ver, ¿ok? Hace unos días se dio una controversia comentando este tema con un alumno que decía, y no quiero
no tomar esa perspectiva y decía, como siempre, los poderosos van a ser dueños del agua y al rato nos la van a cobrar. Y yo le decía, y está bien. No está bien esta perspectiva de que los poderosos controlen el agua, pero sí está bien que le empiecen a cobrar, sí está bien que haya alguien que diga esto vale y tienes un derecho, pero también tienes una responsabilidad de cuidarla, pues de todo lo que implica, ¿no? De no ensuciarla. Y ahorita que decías, vamos a empezar, y que hace unos días también salió una nota que ser potable el agua de mar. Entonces ahora, como ya nos acabamos los ríos y los lagos y todo donde había agua dulce, entonces vamos a acabarnos el mar. O sea, la solución no es muy inteligente, ¿no? Y entonces sale la nota y la gente aplaude y dice, ya, resolvimos el problema del agua, porque bueno, pues el mar es inmenso, ¿no? Entonces resolvimos el problema del agua, ya nos acabamos la de la tierra, vamos a acabarnos la de los océanos, ¿no? Y vamos a destruir un ecosistema más. Y esa es la solución. O sea, la solución en realidad, ¿cuál es? ¿Cuál es la solución en realidad? Esa sería la pregunta, y desde mi perspectiva, desde el ámbito financiero, yo digo positivo que se cotice en bolsa, positivo que se entre al mercado de futuros. Sí nos habla de que estamos llegando a un punto crítico y peligroso, porque cuando estamos hablando de que ya vamos a ver quién paga por el agua y va a haber un posible control económico sobre el agua, quiere decir que estamos llegando a un punto en el que por la oferta, digo, por la ley de oferta y demanda, pues hay menos, por eso empezará a valer más. Entonces estamos llegando a ese punto crítico. Pero ¿cuál es la solución, si es que existe? Bueno, definitivamente comenzamos a decir al inicio que este es un tema convocante, ¿no? Hablamos de lo global, lo regional, lo nacional, hasta lo local, ¿no? Hasta lo que llega a un distrito, a un pueblo, a una localidad. Y efectivamente, ¿de quién es la responsabilidad? ¿No? Me encanta esta perspectiva, dice, ¿quién paga? Bueno, pagamos los ciudadanos, pagan las empresas, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, no todos están en la disponibilidad de poder pagar lo que se debería pagar. E incluso no hay un sinceramiento de las tarifas de agua porque es muy polémico y es muy político, ¿no? Y sabemos esto, miles de casos. Sin embargo, ¿cuál es la solución? Yo diría que viene de varios frentes. Primero que el tema del agua, desde el lado de las responsabilidades de gobierno, sea municipalidades, gobiernos subnacionales, gobierno nacional, tiene que ser no un tema meramente del sector, de la Conagua, por decir, o solamente, o del Ministerio de Salud, o de quien fuere, ¿no? No es solamente de los entes rectores, sino es un tema que convoca a diferentes frentes, desde el lado de la salud, desde el lado de la agricultura. Entonces, se viene dando este ejercicio de plataformas interministeriales de las inversiones de agua y saneamiento, ¿no? Desde el lado de la rectoría. Y aquí tengo que decir que en Latinoamérica existe, pero yo siento, por el ejercicio del trabajo que hago, que cuesta mucho sentarse el Ministerio A, hablar con el B, con el C y con el D. Entonces, si queremos políticas hídricas nacionales, regionales, vamos a decir, coherentes, compatibles, pasa por conversar en la mesa, estoy hablando primero del lado de gobierno, ¿no? Ahora, el lado de gobierno tiene que ser también convocante a otros actores que tienen que ver con el agua y saneamiento, como es la empresa privada, como es la sociedad civil, el sector privado, ¿no? Pero tiene que ser, digamos, un diálogo vamos a decir, no solamente decir, esto es lo que hemos hecho, fíjense, este es el problema, sino que también asuman su rol como tal. Cuando se definen políticas específicas a nivel hídrico, tiene que haber un espacio para poder hacerlos parte, pero también decir por qué se toman las decisiones. La información es clave. Hay mucho ahorita a nivel de los medios de comunicación, pero la información, el otro día justamente fui invitada a una conferencia la semana pasada, decíamos que la información queda solamente en los gabinetes de los grandes técnicos, ¿no? Pero cuando esta información tiene que ser socializada en un lenguaje que permita al empresario, que permita
al ciudadano de a pie entender ese valor o lo que cuesta conseguir ese servicio, estaríamos en otra dimensión. Esto es un movimiento que debería ser mucho más global, pero también aterrizado en cada país, sino como, digamos, como un trabajo de plataformas cada vez primero informativas y luego participativas. Hay que ordenar cada casa en sus diferentes niveles para poder hablar de un uso más racional. Y yo quisiera aquí tomar un ejemplo, ya que estamos hablando del tema económico. A mí me gusta mucho la experiencia de los fondos de agua de Ecuador. Los fondos de agua de Ecuador han sido uno de los fondos, yo sé que existen otros fondos en América Latina y seguramente también lo existe en México, pero yo diría que es un ejemplo desde comenzar desde el lado local, subir a un lado de nivel subnacional, que es allá como una región, o no recuerdo si es departamental o regional, y luego se ha vuelto un fondo nacional, que comenzó con un capital semilla muy pequeño y que luego ha crecido, han aportado banca multilateral, han aportado agencias de cooperación, que han dado un rendimiento importantísimo. Pero detrás de ello, cuando uno pregunta cómo es que han hecho, es un proceso de casi 18 años, pero de un ejercicio de gobernanza y participación ordenado, sin perder la perspectiva del rendimiento que se espera, porque eso que se ha recibido, digamos, a nivel de fondos, han revertido ese capital en el uso de mejores cultivos, ¿no? En el uso de nuevas obras de agua y saneamiento, ¿no? Pero también de una valoración de la cuenca. Últimamente están de moda los famosos MSE, mecanismos ecosistémicos, que también existe acá en mi país, donde efectivamente hay una valoración de todas aquellas poblaciones, por ejemplo, en los espacios rurales, que se encuentran viviendo a 3.500, 2.500, a 3.500, 3.800, y que viven en ese lado, pero que también son, gracias a ese sistema de vida, conservan la cuenca para que luego haya más agua en las ciudades. Y aquí Entonces, es una movilización. Y aquí se encuentra la iniciativa privada con el servicio público. Creo yo que este tema de llevar el valor del agua a la bolsa de valores, a Wall Street, tiene que ver con eso, cuando hay un interés económico, hay un tratamiento y un cuidado distinto de ese recurso, que al final de cuentas es muy curioso. No caemos en cuenta que todo se relaciona de la misma manera, porque la tierra, el espacio de tierra, el espacio en el que vivimos, es limitado, es un recurso natural limitado. No podemos hacerle un segundo piso a la tierra, podemos hacerle un segundo piso a un edificio, pero tiene que estar sentado en un pedazo de tierra. Y ese es el gran negocio de los bienes raíces, negocio que además a mí me encanta. El tema del agua tendrá que convertirse en eso, sino en un gran negocio, sí en un negocio rentable para que todo el mundo diga, a mí sí me interesa, que se cuide, que se conserve, que llegue a todas partes, que es el caso de Ecuador, que es el caso en el cual sí el gobierno y la academia y la iniciativa privada, cada quien desde un interés, unos desde un interés social y político, otros desde un interés científico y los últimos desde un interés económico, podamos hacer estas alianzas que permitan al mundo tener el acceso a este líquido vital y también nos obliguen de alguna forma a conservarlo y a darle un tratamiento distinto porque es un gran negocio. ¿En qué momento esto se une y puede ser realmente vinculante, pero además un motivo de crecimiento? ¿Y en qué momento esto se puede romper cuando llegue un gobierno y diga, no, porque aquí están ganando dinero, que es mucho, tú sabes, mucho de las políticas de los países latinoamericanos? No, alguien está haciendo negocio. Vamos a cancelar esto, porque si hacen negocio, eso es malo, eso es del diablo, ¿no? ¿Cómo vamos a conciliar esto? Donde la academia, desde un punto científico y de conservación, organizaciones como la SWA, los gobiernos y las empresas podamos conciliar nuestros intereses y decir, pues sí, a mí sí me interesa ganar dinero,
pero hay un beneficio político y social dentro de este negocio y además hay un beneficio ecológico de conservación y de calidad de vida. ¿Cómo hacemos para conciliar estos tres puntos de vista? La academia, la ciencia, conciliarlo con lo político y lo social y al mismo tiempo con lo financiero, con el punto de vista empresarial. ¿Cómo conciliamos esto en países como los nuestros, tan politizados y tan, híjole, no sé cómo decirle para que no suene mal, pero que usan este tipo de cosas para ganar aplausos, ¿no? Y entonces cancelamos el negocio. No, no estás cancelando el negocio, estás cancelando una opción de vida también. Sí, bueno, tú tocas un tema bien, yo diría central, que tiene que ver con la institucionalidad, ¿no? Desafortunadamente, Latinoamérica tiene instituciones en buena parte debilitadas por justamente estos cambios de gobierno que desconocen los acuerdos y los esfuerzos del anterior. Bueno, no quiero entrar en dilemas allí, que ya está de más decir que hay problemas de corrupción, falta de transparencia, etcétera. Y justamente, si algo hemos conversado, es de que efectivamente, ¿por qué? Y aquí quiero traer un poco el rol de SBAA. ¿Por qué es un tema convocante? A veces dicen, no, pero que todo el mundo participe no es fácil, ¿no? Claro. Exacto, no es fácil, pero es necesario. Porque entonces la memoria institucional son los que quedan. ¿Quién es? La sociedad civil, el sector privado, la academia. ¿Quiénes son los que cambian? Los niveles de gobierno, Claro. ¿no? Entonces, se hace necesario, ahora yo estoy casi convencida que la gran mayoría de los gobiernos tienen dentro de sus marcos legales y jurídicos, dentro de sus planes hídricos, un acápite donde dicen que tienen que promover la transparencia y la participación. Entonces, esta transparencia y participación pasa por un ejercicio de gestionar esa participación, no hacer marchas, es que es muy bueno de vez en cuando, no pronunciamientos, sino de organizar esa participación y vigilancia, que justamente tome en cuenta esos acuerdos, digamos, vamos a poner otra vez el caso de Ecuador, y por eso es interesante, más adelante podemos conversar con ellos en otra conversación aparte, porque a mí me parece fascinante cómo en 18 años han respetado esos acuerdos, ¿no? ¿No? Y yo creo que de esas lecciones aprendidas, si tratamos de encontrar soluciones, esas lecciones aprendidas, que estoy segura que no será seguramente el único, pero lecciones aprendidas de iniciativas que ya pasan 20, 25 años con el uso de un recurso tan importante como el agua, tendríamos que extraer, pero cuando vamos a buscar cómo lo han hecho, es con un ejercicio de gobernanza mucho más sólido, mucho más firme. Pero yo diría que este es un tema todavía muy vigente a nivel de la política, y yo tengo que decir que lo más difícil en América Latina, y lo digo ahora pensando en el trabajo que hago, es este tema de las plataformas multiactor, que suena complicado, suena muy político, pero que en la práctica eso tiene que tener, como diría yo, hitos importantes que se materializan en ejemplos donde participan los diferentes actores, públicos, privados y sociedad civil. Entonces, creo que hay mucho que hacer a nivel de la comunicación, de la sistematización, de la difusión de este tipo de experiencias que permitan hacer conocer a la ciudadanía. Ojalá hubiera muchísimos programas que comuniquen la televisión, la radio, comenzar por, digamos, historias de vida de las personas, de los pueblos, de cuánto los ha beneficiado, y comenzar a mirar ese mismo ejercicio y analizar los beneficios de ello, ¿no? Entonces, yo la verdad que me encantaría ver eso en los medios, más allá de las noticias trágicas que tenemos, pero en un ambiente post-COVID, ¿cómo podemos mirar al agua como un gran aliado, ¿no? Dentro de esa búsqueda de soluciones y de una mirada diferente, porque el COVID nos plantea, digamos, una nueva forma de vivir, pero no solamente desde el lado de la salud, sino desde el lado ambiental.
¿no? Claro. En saber competir. Un momento, ¿por qué nos tenemos que involucrar todos? Porque este tema nos importa a todos, porque no va a haber gobierno, no va a haber empresa y no va a haber sociedad si no hay agua, punto, y se acabó. O sea, Así es, desaparece así de todo. contundente. Gobierno, sociedad y empresa. Entonces, si no nos involucramos desde un punto de vista, y tiene que ser así, en un programa a largo plazo, esto no es algo que se va a resolver en un periodo de gobierno. Y creo que ese es el mal. Y tenemos ejemplos, tenemos ahí Ecuador, y me parece, tú me platicaste ese día en Puebla, el día de Smart Cities, platicaste, me parece, de Singapur, que estaban ya también en un, no recuerdo, es un país asiático, me parece, pero que estaban también ya a punto de no tener agua, hicieron un programa primero de racionar y después, bueno, ya hubo como mucho orden en ese tema. Creo que hay ejemplos a nivel mundial que funcionan. ¿Por Sí. qué de repente queremos inventar el hilo negro cuando podemos aprender de experiencias que están funcionando? Y este caso de Ecuador, que claro que me parece súper interesante y ojalá pronto podamos invitarlos para platicar sobre el tema con los expertos, pero sí tiene que haber un interés. Y yo voy a hablar desde el punto de vista del empresario y de una manera quizá presumida. No, 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 pero creo yo eh, que sí donde el empresario se une, sucede la magia. ¿Y por qué? Pues porque a nosotros nos toca que los recursos sean eficientes, los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos financieros, nos toca. Nuestro día a día se trata de dos cosas: resolver problemas y eficientar recursos. Esa es la vida del empresario. Todos los días tenemos que resolver algo, ¿no? O para nuestra empresa o para nuestros clientes. Para seguir siendo atractivos a nuestros clientes, tenemos que resolverles algo en la vida o resolver algo interno de la empresa. Si llegó o no llegó un paquete, si salió o no salió un pedido, si el pedido va defectuoso, si va bien, etcétera. Entonces, el empresario tiene dos funciones en su día a día. Esto es el día a día de todos nosotros. Es resolver problemas, ¿ok? Y el segundo es eficientar recursos. ¿Por qué? Porque nuestros recursos son ilimitados. No es como el gobierno, que los gobiernos en general, que sus recursos no son ilimitados, pero son mucho más, van a llegar, pase lo que pase. Si lo hacen bien, el dinero va a llegar; si lo hacen mal, el dinero va a seguir llegando, lamentablemente. En el caso del empresario, no. El empresario, si se equivoca, pierde dinero. Si se equivoca, deja de entrar dinero. Si se equivoca y no es eficiente con sus recursos humanos, materiales, financieros, quiebra y desaparece. Entonces, creo yo, desde el punto de vista, a mucha gente esto le está molestando, el tema de que se meta dinero en el tema del agua y que ahora haya alguien que la controle. No creo que va a ser uno que la controle, creo que van a ser miles de alguna manera que lo van a controlar, pero que lo van a hacer eficiente, que van a hacer que funcione. Y aquí es donde creo yo eh, y donde celebro que el agua cotice en la bolsa, donde celebro que haya intereses financieros de por medio, eh, que, que llegue el empresario a rescatar lo que los gobiernos no han podido rescatar. Lo celebro tremendamente y me pongo al servicio yo, de manera personal, Mariana, mis empresas y toda la red que nos sigue, todas las redes que nos siguen de empresarios, tanto en México como en Perú, que tengo muchos alumnos en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en diferentes países, para que nos digan qué más podemos hacer. Queremos participar de manera activa, queremos, por supuesto, comprar acciones en futuros del agua para que un día podamos tener un beneficio financiero, pero también queremos hacer más, queremos participar en esto. Creo que los empresarios siempre estamos dispuestos a hacerlo y claro que tenemos un interés financiero, sin duda, pero también tenemos un interés, pues, de que este mundo permanezca, porque si este mundo permanece y si existe el gobierno y si existe la SWA y si existe una mujer tan talentosa como Cesarina que nos viene a dar una cátedra impresionante y si existen los buenos gobiernos y las buenas empresas y las buenas asociaciones, pues los empresarios vamos a seguir existiendo, ¿no?
Y todo esto depende de que siga habiendo agua, a final de cuentas, ¿no? Si se acaba el agua, ya dijimos, se acaba el gobierno, se acaba la empresa y se acaban las asociaciones y se acaba todo lo demás. Entonces, me encanta que esto suceda. Ese es mi punto de vista personal. Yo creo que a final de cuentas, aunque suene, ya dije, presumido, pues teníamos que llegar los empresarios a rescatar la película. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a resolver problemas y hacer los recursos más eficientes. Y a final de cuentas, el propósito, cuando menos muchos empresarios con propósito, que sé que son los que nos escuchan y nos ven esta noche y que van a ver el podcast grabado y la entrevista grabada, estoy segura que ellos tienen un propósito más allá de hacer dinero y ese propósito sin duda nos encanta que esté relacionado con el agua y nos hacemos desde hoy tus cómplices y tus aliados en esta cruzada para poder llevar esta información a la mayor cantidad de personas. Qué lindo, gracias Mariana, me encanta la apuesta y vuestra seriedad y compromiso. Me acabas de hacerme venir a la memoria una amiga que es justamente una gran gerente acá en Perú de una empresa minera que, como dice, rompió un poco los esquemas, una gran empresa minera que llegó a participar en la construcción, es más, puso en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales tan importante para la segunda región tan importante del Perú, que es Arequipa. Y ella decía eso, efectivamente, aquí hay que romper, como se dice, el agua es tan convocante, pero también hay que romper muchos paradigmas, ¿no? El sector privado también se la juega, y se la juega de verdad, y ellos, a través de su experiencia, sería lindo invitar a esta amiga, digo amiga porque la conozco tiempo también, es gerente donde cuenta justamente cómo trajo a partir de esa iniciativa el poder convocar el interés propio del gobierno, de la ciudadanía, y ahora cuentan con la planta de tratamiento de aguas residuales, una de las más modernas, ¿no? Y que fue iniciativa de una empresa minera, pero la experiencia y la convicción que tiene que haber a nivel, digamos, de actores como tú, como ella, que rompen un poco y decir, ok, yo sé hacer mi negocio, como tú mismo lo has dicho, es un desafío del día a día ser eficiente, pero al mismo tiempo reconocen el valor que significa también ser responsable de un recurso que les atañe a todos y que es más, desde su perspectiva de eficiencia, pueden aportar mucho en poder comunicar también a las demás, digamos, actores del agua y saneamiento, que permite entonces poder convocar. Yo creo que este ejercicio necesitamos quizá tener unas conversaciones más interesantes sobre esto. Hay muchos mecanismos financieros como el obras por impuestos, por ejemplo, que van destinados al tema del agua, que podría ser todo un ciclo de información, pero que inspire a otros, ¿no? Hay esta iniciativa, por ejemplo, que viene también del gobierno y del sector privado en Perú, ha pasado a Colombia y ahora está yendo a Paraguay. Vamos a tener próximamente un conversatorio alrededor. Es justamente esa alianza público-privada que se necesita, ¿no? Pero también de la sociedad civil y de los investigadores, ¿no? Que tienen que digamos, ayudarnos a decir, bueno, este proceso fue exitoso o tuvo estos avances y estos retrocesos porque se dieron tales y tales situaciones, ¿no? Allí yo siempre digo, creo que la universidad está un poco dormida en el caso de Latinoamérica. Está un poco dormida, con algunas excepciones, obviamente, porque, y para ello también, ¿por qué no decir? Se necesita movilizar mucho más la investigación, el tema de agua y saneamiento, que ayude a sistematizar todas estas experiencias y a modelar soluciones más allá de lo técnico, sino de una buena gobernanza para llegar a un mundo más vivible y a un mejor uso de estos servicios, ¿no? Que sean desde luego equitativos. Ok, vamos con algunas preguntas que nos hacen por aquí. Abimael Pérez, te mando un saludo y un agradecimiento muy especial
porque él me dijo, Mariana, queremos saber más del agua. Y dije, yo conozco una experta a nivel mundial, un nombre muy reconocido a nivel mundial, así es que la vamos a invitar, así es que gracias a Imael. Rosalía dice, en Saltillo la administración del agua es paramunicipal y funciona muy bien. Claro, cuando se une la iniciativa privada con el gobierno, funciona. Ya dije que los empresarios llegamos siempre a salvar la película. En nuestra empresa recabadora de datos somos responsables del conteo eficiente de los metros cúbicos para poder hacer el círculo virtuoso que sea eficiente. Claro, 100%. ¿Es una propuesta o ya es real que está cotizando el agua? No, ya es real, está en el mercado de futuros. ¿Qué quiere decir el mercado de futuros? Que ahorita tú compras lo que valga el agua a futuro, lo que valga. Si vale mucho, pues qué buen negocio hiciste. Si de repente termina teniendo un valor cero, pues tu negocio no funcionó. Desde mi perspectiva, desde el aspecto financiero, te digo, para mí, en cuanto al tema de finanzas es muy positivo, en cuanto al tema del agua es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque si ya lo cotizaron a futuros, es porque está en niveles en los que todos nos debemos de preocupar. O sea, deben estar en esos niveles ya. Si no, lo estarían futureando como que va a escasear lo suficiente para que tenga un valor elevado, porque es ley de oferta y demanda. ¿Qué quiere decir? Mientras menos hay, más vale, mientras más hay, menos vale. Si está cotizando futuros, quiere decir que están proyectando que va a haber muy poca y la que haya va a costar cada vez más. No quiero ser fatalista, ¿no? Creo que vamos a hacer un efecto antes de que eso suceda, pero eso es lo que significa. O sea, si somos muy realistas y muy técnicos, ¿no? Si somos muy técnicos y muy puntuales, eso significa que coticen en el mercado de futuros, ¿ok? Llegar algo tarde, ¿cómo afecta o beneficia a los bolsillos de los ciudadanos? Piperos, emprendedores de purificadoras de agua, embotelladoras, les va a ir muy bien, Iván, no te preocupes, ¿ok? Todos los que tengamos negocios relacionados con el agua, nos va a ir bien. ¿Por qué? Pues porque va a ser cada vez más valiosa. Creo que lo es hace mucho tiempo, sí, poco a poco se ha hecho conciencia, pero hace falta más y por eso es que estamos aquí y por eso la importancia de esta entrevista para mí, de manera personal, el tenerte aquí es un honor y un gusto saludarte, saber que este año de pandemia te ha tratado bien, ¿no? Y que seguimos Hasta en el la momento. lucha. ¿Cómo? Hasta el momento. Sí, no, bien. Que seguimos aquí en el día a día haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, sirviendo a otros, porque al final de cuentas esta es una forma, la tuya es una forma muy noble de servir, el llevar agua a quien no la tiene, el llevar saneamiento, que también es un tema de salud pública interesantísimo, porque sin eso no hay salud. O sea, nosotros lo vemos ahorita en las inundaciones que tenemos en México, las infecciones empiezan, el mosquito del dengue, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es saneamiento, ¿no? A final de cuentas. ¿Podría recomendarnos algo de hacer para contrarrestar el tiempo? A ver, danos tú una recomendación que podamos hacer cualquier ciudadano común. Olvidémonos de la empresa, olvidémonos del gobierno. Como ciudadanos, cada quien en su casa, ¿qué podemos hacer para hacer nuestra parte de nuestra aportación personal a la conservación del agua? ¿Qué nos toca? Bueno, yo diría que como cualquier ciudadano, digamos, común, lo primero, comenzar por la casa, ¿no? Comenzar por la casa a nivel de los usos, y eso me lleva a un concepto que también sería materia de otra conversación, que es el de la huella hídrica. La huella hídrica es justamente estos usos, ¿no? Y ahí hay mucha información alrededor de, por ejemplo, cuántos litros de agua están invertidos en una taza de café. Sabemos que el café es muy agradable, pero sin embargo es uno de los productos que consume mucha cantidad de agua, ¿no? No me Y digas así eso, hay que me todo, encanta el café. así es, hay toda una página de la huella hídrica individual donde uno puede entrar y decir, bueno, cuánto consume al día de tal y tal y tal y tal producto. Y hay productos, por ejemplo, como los espárragos, que nosotros somos exportadores de espárragos acá en el Perú, pero que sin embargo consumen una cantidad increíble de agua. El arroz, que tanto nos encanta, que también es otro producto. O sea, aquí yo creo que desde los usos comunes de casa
cada vez que se vayan a bañar, acuérdense de muchas niñas que tienen que cargar baldecitos para poder llevar, para poder bañarse. Quizá aquí... Esa información de la huella hídrica, eso me parece interesantísimo. Y ahorita que Con dices, gusto. el Perú, bueno, comen arroz con comida, o sea, es primero el arroz, ¿no? Y después todo lo Por eso demás. lo digo, por eso lo digo, ¿no? Con gusto yo puedo compartirla. Sí, Puedo sí. compartir a través tuyo los links de la huella hídrica, donde hay una serie de encuestas donde uno puede llenar. Hay un gran proyecto, bueno, de mis ex colegas, porque trabajé muchos años en la cooperación internacional suiza, y me tocó el montaje del proyecto en Perú y en Colombia de la huella hídrica. Hay Wow. mucho sobre esto y me parece que México forma parte también de esta iniciativa, ahora está a nivel de los grupos de Alianza Pacífico, donde se habla, digamos, de cómo tomar conciencia sobre una serie de programas educativos y tomas sobre el de huella hídrica que debería llegar mucho más a la ciudadanía, y la ciudadanía más organizada a nivel de los municipios, ¿no? O de los consejos de vecinos, porque solamente trabajando el tema educativo, incluso entre amigos a nivel digamos, de todas estas redes sociales que se arman o grupos, podemos comenzar a crear conciencia, porque como bien tú has puesto en el centro, es muy bueno que el agua sea valorado ya como un bien económico, bueno, lo sabemos, pero que le da el de llevar a los mercados, pero también es una, como tú dices, luz roja de que el agua está por acabarse, y por lo tanto, el entrar en una educación del valor que realmente tiene y de crear conciencia es un primer paso, ¿no? Genial. Nos dicen aquí el aguacate en México. Uy, sí, el aguacate se requiere unas cantidades de agua impresionantes para los cultivos de aguacate. Nos preguntan, a algunos nos interesa plantar árboles, ¿de qué tipo? Digo, esto voy a dar mi opinión, pero tú me corriges si me equivoco. Tienen que ser árboles nativos, ¿no? El problema con la reforestación es que alguien trae un árbol de no sé dónde, lo planta aquí, no va a funcionar. Tienen que No, ser el no, árbol nativo de la región, ese es el que así tiene es. que estar plantado, ¿cierto? Así es el mejor uso y también de la recuperación de la biodiversidad. Ok, entonces ese sería o sea, no hay un árbol que dé agua. El árbol nativo, el árbol de la región es el que tiene que ser plantado ahí. Así Todos los es. árboles generan oxígeno, agua, etcétera, pero tiene que ser árboles nativos. Ese es como el secreto. Eso sí lo aprendí hace un tiempo, justamente en Colombia, porque nosotros estamos involucrados en un tema de aguacate, palta que le dicen en el Perú, Ujú. en Colombia, en México y en Colombia. Ya nos acabamos el agua de Michoacán, ya vamos por la de Medellín. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Pero más o menos así va, o sea, entonces ahí hay un tema serio, porque eso sucede, ¿no? Se acaba el agua en un lugar y vamos en lugar de reforestar, en lugar de recuperar esos mantos acuíferos y etcétera, vamos y nos acabamos en otro lado, que es un poco lo que platicábamos del agua de mar, ¿no? Entonces, como ya nos acabamos el agua dulce, vamos a Ahora, acabarnos el océano, ¿no? Entonces ya destruimos y destruyamos otro, qué inteligentes somos. Mucha tecnología, lo hemos hecho muy bien. No es así. ¿Okay? así es. Hay que hacerlo un poco mejor. Bueno, mira, yo nuevamente estoy muy agradecida contigo, muy honrada por tenerte aquí, que se repita pronto, eso espero, que venga la gente de Ecuador y también nos diga cómo lo hicieron, queremos participar, queremos que México participe, tenemos gente también aquí, pues de todas partes, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos, de todas partes queremos participar, aunque sea desde casa, aunque sea sembrando un árbol, aunque sea, exacto, cada vez que nos metemos a bañar, bueno, pues ser conscientes de que es un privilegio abrir la llave y que haya agua. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias. Es la importancia de esta entrevista y sobre todo la importancia de tu labor, Cesarina. Yo quiero reconocerte y que todo el mundo lo haga, la importancia de tu labor, la importancia de lo que tú haces, de la conciencia, repito, de manera personal, aunque siempre supe el tema del agua, cuando tú me dijiste, oye, esto de abrir la llave y que salga el agua, pues no es lo normal, o sea, hay millones de personas que no sucede. Entonces, es como sí, crear esta conciencia, es trabajo de todos. Por favor, compartan esta entrevista,
es importante que más personas puedan tener esta información, tener esta conciencia, saber que hay además una mujer talentosa, latina, liderando este tema a nivel mundial. Además, doble orgullo, Cesarina, que seas mujer y latina liderando este tema a nivel mundial. Qué orgullo. Y bueno, pues denle like aquí a la página, compartan la entrevista, mándenselo a todas las personas que ustedes crean que debemos de sumarlos a este esfuerzo. A todos nos importa, porque si no hay agua, no hay nada, no hay vida. O sea, literal, No hay vida. el agua es vida. ¿Algún mensaje para cerrar, Cesarina, que quieras dejarle aquí a quienes nos escuchen y nos ven? Bueno, Mariana, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad. En realidad podríamos estar horas y horas de hablando, pero creo que puede ser el inicio de una serie de conversaciones quizá un poquito más focalizadas en los temas. Agradecer la audiencia, ¿no? por su paciencia y su valioso tiempo a estas horas, que yo creo que ya el interesarse es comenzar una sensibilización alrededor de este tema. Y yo les digo, el agua pasa, yo siento que el agua y muchos años de trabajar en el agua es algo, no sé cómo explicarlo, pero tiene una dimensión, más allá de todos los usos que hemos dicho. Yo me identifico mucho con el tema de nuestras culturas antiguas, ¿no? Tiene una parte tan vibrante, tan espiritual, tan íntegra como persona, que es lo que hace que nosotros movilicemos, digamos, más voluntades, si esto se pudiera volver un tema como una gran movilización mundial, que es un poco también lo que hace Sanitation Water for All, es el poder, todos estamos vinculados al agua. Nuestro cuerpo humano tiene buena parte del agua, entonces seamos agradecidos con eso y felicitarles también por este espacio y a ti de manera muy especial, Mariana, por vuestro compromiso. Muchísimas gracias. Es cierto, es un tema espiritual y como lo decías, ¿no? Nuestras culturas en México, bueno, los aztecas era el rey Tlaloc, era el dios Tlaloc, era el dios del agua, ¿no? Y había bailes y rituales dedicados a Tlaloc y seguramente también sacrificios humanos al dios Tlaloc para que lloviera y para que hubiera agua, porque si hay agua hay cosecha, si hay cosecha hay comida para todos, si hay animales, si hay todo lo demás que necesitamos para vivir. Y sí, el tema espiritual creo yo que está, pues simplemente el sonido del agua nos da mucha calma, entonces sí, pues es una conexión espiritual la que tenemos con el agua. Somos 70% agua, líquido, entonces creo que sí es una responsabilidad de todos, nos tiene que mover a todos, nos tiene que vibrar a todos el tener un compromiso con este tema. Muchísimas gracias, Sarina, gracias a todos los que nos ven, nos escuchan, gracias a los que van a escuchar este podcast grabado. Por favor, difúndanlo, es importante que la mayor cantidad de personas tengan esta información. Muchísimas gracias, Sarina, muy buenas. A ti las gracias, buenas noches, un placer, adiós. Gracias.